Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, nos volvemos a encontrar por este medio para hablar de lo que es los sistemas agropecuarios, si se pueden adaptar a ambientes con excedentes hídricos y alomórficos. Eh, Como les mencioné en la otra clase, en la otra vez que participé, yo soy Daniel Cotaraz y me encuentro en la zona sudeste de la provincia de Córdoba, donde en los últimos años se nos han dado muchas situaciones donde teníamos que de marzo, abril y mayo teníamos para el momento de realizar las cosechas, realizarlas así, con esa presencia de agua en los lotes. Junio, agosto, octubre, diciembre y en enero, la presencia de siempre agua sobre la superficie. Entonces, como nos habíamos vuelto vulnerables durante todo el año, nos preguntábamos el porqué de esto. Entonces, veíamos que la presencia de napa es igual a las precipitaciones menos la evapotranspiración. Y como se puede observar, en los últimos años, desde 1970 en adelante, han ido aumentando las precipitaciones, se han mantenido constante o en aumento, pero la profundidad de la napa ha ido en aumento. Y entonces vimos que quisimos ver cómo era el comportamiento y la dinámica de la napa. Entonces vemos que del 2014 al 2018 la fluctuación que tuvo la napa fue desde 1,50 m, 2 hasta llegar a 50 centímetros por debajo del nivel del suelo, hasta lo máximo 2,5 m que se encontraba en el 2018. Esta dinámica de la napa está relacionada con el balance hídrico, donde vemos que cuando tenemos el balance hídrico por encima de lo que se consume, la profundidad de la napa va en aumento, y cuando tenemos por debajo del consumo del nivel de napa, la napa se mantiene por debajo del nivel cero. Entonces estamos viendo que nos encontramos con distintos tipos de problemas, que tenemos saturación, anegamiento e inundación, pérdida de N y salinización en los distintos campos. Entonces, desde la regional nos propusimos hacer una intensificación en estas rotaciones, en el cual se plantearon 4 rotaciones distintas. La primera, que era trigo, soja, trigo, maíz; la segunda, trigo, soja, maíz; la tercera, trigo, maíz, soja; y la cuarta es trigo, soja, maíz, soja. Esta cuarta sería la clásica rotación de la zona, donde tenemos el 33% de cada rotación. Abajo, como podemos observar, vemos los días del año que tenemos cultivo. Entonces en la primera rotación tenemos 326 días, en la segunda 253, 242 y 213, contra una rotación de monocultivo, que es lo que se dio muchos años en la zona, de 134 días solamente de cultivos en el suelo. Como se pueden observar, los rendimientos en las distintas rotaciones fueron de trigo de 48 quintales de promedio, soja de segunda 41 de promedio, maíz de segunda 99 quintales 100, la soja de primera de 58 quintales y el maíz de primera en los 126 quintales de promedio. Entonces nos preguntamos si este anegamiento podía ser, si lo intensificando los sistemas agrícolas puros, podemos producir más y consumir toda la oferta hídrica. Entonces miramos cuánto es el consumo de cada cultivo o rotación y cuál era la oferta hídrica que tenemos. Como pueden observar, vamos de 485 milímetros por año a 852 milímetros en la rotación más intensiva. En la región en promedio llueve 944 milímetros. Entonces estamos hablando que en la rotación más intensiva solamente el 10% de esas precipitaciones no las consumimos, mientras que en la peor de las rotaciones, que es monocultivo, nos daba el 50% de esa agua no se consumía. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el agua no es consumida, se empieza a infiltrar en el suelo y por ende se empieza a acumular a nivel de napas. Entonces era una de las causales del aumento de la napa en los últimos años. Otra de las causas que consume este aumento de las napas es la pérdida de N, dado que en suelos con anegados podemos perder hasta el 60 y 100% de los nitratos. Como se observa en la foto, este lote
fue sembrado completamente, se inundó y se perdió el cultivo y todo el N. Y como se puede ver acá cerca, donde fue donde parte también se inundó, vemos que el nitrógeno ya estaba en deficiencia. Otra de las pérdidas de N se puede ver en maíz, donde observamos que cuando hay presencia de napas, que están a 1,20 m y a 2 metros de profundidad, vemos que hay un leve aumento cuando están un poco más profundas napas del rendimiento en relación a cuando las tenemos cerca, que están a 1,20 m. Y como lo mencioné en la anterior clase, el rendimiento de maíz con la presencia de distintas cantidades de N también se ha afectado por esa profundidad de napa. Ahora entrando más lo que es la salinización variedad espacial, tenemos el caso particular de un lote que tenemos acá que está con napas, donde podemos observar que este es el monitor de rendimiento, donde vemos que esta franja acá casi que no rindió o no se cosechó, y el verde más oscuro tiende a ser donde más rinde, y este es el índice verde de septiembre cuando había trigo, donde vemos que se repiten las zonas, las distancias acá y el mismo verde acá y acá. Entonces, ¿qué podemos observar? Que este lote tiene el mismo comportamiento tanto en presencia de soja y maíz, donde vemos que la parte del medio es como que sería la más mala del campo. Entonces, fuimos a ver cómo era ese lote por las cartas de suelos, donde podemos ver que tenemos serie de suelo El Candil, Morrison y Ballesteros. El Candil 5 vemos que es un clase UC4, es 6, perdón dicho, igual que Morrison, y la serie de Ballesteros es un suelo 4. El Candil tiene presencia de sodio y sales superficiales, el San Francisco tiene mal drenado, y igual que el Morrison y el Ballesteros tienen mal drenado. Como pueden observar acá, entonces dividimos lo que era el campo por zonas altas, media alta, bajas, playa y playa con napa, donde vemos que el pH de esa superficie, de esos suelos, va en aumentos desde 8 a 18, al igual que la conductividad eléctrica, que va de 0,17 a 0,9. El rinde del maíz y la soja en la zona alta, donde hay un pH de 8,5 y 0,17, vemos que está en los valores promedio de la zona. Y a medida que llegamos a la baja, donde ya pasamos 0,5 decisimen en los primeros 0,5 centímetros, ya el rendimiento ya baja bastante, al igual que la soja, que el de maíz, en las 19 hectáreas. Y cuando superamos el 1 y el pH de 10, vemos que el rendimiento de los mismos es 0. En el campo que veíamos anteriormente, como pueden observar, donde el suelo tiene 0,21 decisimen por metro cuadrado, el cultivo nació normal. 1,45 emergió, pero con un menor crecimiento. 13,50 directamente, 13,64 directamente no emergió, y en 2,57 emergió y algunos murieron. Acá se observa lo mismo, pero con soja, donde vemos que el cultivo es normal, no emergió, murió, y directamente no emergió. Entonces nos preguntamos cómo serán los efectos de las sales en los rendimientos de los cultivos. Como pueden observar, a medida que aumenta la conductividad, esto es en el caso de maíz, el rendimiento, a medida que aumenta la conductividad, el rendimiento baja, y lo mismo pasa con soja, donde vemos que a medida que aumenta la conductividad, los rendimientos empiezan a bajar. Lo que podemos observar acá es que la soja es más susceptible que un maíz a la presencia de sales. El rendimiento de soja
empieza a bajar, y al igual que el de maíz, como se observa acá, cuando la conductividad está entre los 5 y los 20 centímetros del suelo. Entonces nos planteamos qué hacer en los bordes de lagunas y bosques salinos. Sembrarlos, dejarlos enmalezar, sembrar una forrajera, o cómo decidir hasta dónde sembrar. Entonces una de las propuestas que se hicieron fue sembrar pasturas. Una de las pasturas más excelentes de la zona es la alfalfa, pero ¿cuál es aquí el problema? A medida que empieza a haber mayor conductividad eléctrica, su biomasa acumulada es menor, al igual que el pH. Cuando tenemos un pH superiores a 8, es muy bajo el comportamiento. En este gráfico vemos cómo es la producción en primavera, en verano y en otoño, y es la misma que acá arriba. A medida que empieza a aumentar la conductividad eléctrica, su rendimiento es menor. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que buscar otras pasturas que toleren más esta salinidad. Comparamos alfalfa con agropiro. Como podemos observar, la altura de las plantas, cuando tienen 0,8 decisimen o 4, es 0. En 2 se encuentra cerca de los 100 centímetros, y en el metro y medio se encuentra cuando está en 0,98 decisimen, al igual que aumenta la densidad de plantas. En cambio el agropiro, con presencia de 8,75, tenemos un poco de medida, y ya en 4,59 ya tiene 50 centímetros de altura, y en 2,2 ya tenemos una planta de 1,5 metros. Entonces dijimos, bueno, si vamos a ir por el tema de altura, una de las que más tolera la salinización es el agropiro. Otra de las que es conocida, que tiene una gran resistencia a lo que es la salinización, es la grama Rhodes, donde vemos que es el comportamiento de una y la otra con la conductividad eléctrica, donde tenemos el porcentaje de emergencia es mayor a la presencia de las distintas conductividades eléctricas, al igual que la producción de biomasa. Entonces, ¿qué nos pusimos a ver? ¿Cómo era el efecto de la conductividad eléctrica sobre la biomasa de la grama Rhodes? Y observamos que cuando teníamos diferentes conductividades eléctricas, vemos que cuando está entre 0,20 y 0,24 es un crecimiento muy exponencial, mientras que en este caso acá, cuando estamos de más de 1 y 1,2, se va en menor biomasa acumulada. Entonces vemos que cuando estamos en 0,20, 0,24, se demoran 35 días más en producción la misma biomasa que 1 y 2,19, y se pierden 2.000 kilos de materia seca en tener ese tipo de suelos. Con el agropiro pasa algo similar. Se demoran 39 días para llegar y se pierden 1.200 kilos. Pero aquí la diferencia. El agropiro tiene conductividad 1,87 contra 2 y 4,5. Mientras que el anterior veíamos que era de 0,24 a 2. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que ante un aumento, ante una mayor concentración de, cuando estás por encima de 1,87, la conductividad, lo aconsejable es usar un agropiro. Pero cuando estamos por debajo de 2, como es el caso anterior mencionado, se puede usar una grama Rhodes. Entonces, ¿qué pastura elijo en función a la salinidad que tengo? Como mencioné recién, si tenemos por encima de 2, tenemos que trabajar con un agropiro, y cuando estamos por debajo de 2, podemos trabajar con una grama Rhodes. Otra de las problemáticas que tiene es la grama y la grama o el lotus. Tenemos el efecto tóxico osmótico, que tenemos problemas en la germinación.
que cuando tenemos presencia de sodio, baja mucho la germinación con la grama. Entonces, cuando tenemos una cantidad de 20, ya perdemos. En cambio, otra que se puede usar es el Lotus, que es distinta a la curva de la presencia de distinta a la curva entre la presencia de sodio en el suelo. Entonces, cuando tenemos mucha concentración de sodio, podemos ver, antes de usar una grama, es conveniente usar un Lotus Tenus. Entonces, como consideraciones finales, ante este exceso hídrico, ¿es posible solucionarlo con planteos agrícolas? Sí. En el caso del anegamiento, los cultivos influencian la dinámica de la napa. Intensificando, podemos aumentar el consumo hasta 850 milímetros. Las PRDNs hay que reconsiderar el momento y dosis de fertilización en trigo y maíz para aumentar la eficiencia del uso de nitrógeno y la productividad de agua. Y la salinización es muy limitada de la agricultura para prevenir la salinización de suelos y manejar estos ambientes. Diferente es en el caso de la ganadería. Como consideraciones finales, recuperar un lote es un proceso lento. Se dispone de la tecnología necesaria, cultivos adaptados, secuencias de cultivos y rotaciones, fertilizantes y enmiendas, y se dispone de la maquinaria necesaria para realizar en tiempo y forma las labores, fertilizadora y siembra directa. Y esta es una inversión a largo plazo, no es algo que se puede hacer de un día para otro, sino una inversión que hay que hacerlo con tiempo y con tranquilidad. Bueno, muchas gracias por todo. Aquí les dejo el mail para alguna duda, si no se entiende, y bueno, y seguro que ya van a estar poniendo fecha los profes para que hagamos como otra vez una clase de consulta. Muchas gracias.